Y la presentación de ¿no es cierto? Sí. Ah, perfecto. Quizá al revés. ¿Mm? ¿Te gusta más así o al revés? Eh, Bien, acá es más. ya, entonces, vamos a ver si- ¿Se rostro? Arriba. Eso no se usa tanto. Ya. Buenos días a todos. Estamos una vez más acá reunidos con ustedes. Es un agrado poder contar con esta quinta charla del ciclo que hemos denominado Mes del Nexo, Agua, Energía, Alimentos. Y en ese sentido es una alegría cerrar esta etapa de charlas que fue, de cierta forma, una idea, una innovación que generó bastante interés. Llegamos cerca de las 400 personas. Quizá hoy día superamos eso, no lo sé. Pero en este sentido, queríamos rematar con un tema bastante contingente que tiene relación con el alza de las tarifas, que hemos conversado en el último tiempo, y alza de las tarifas que va a impactar considerablemente, no poco, sino que considerablemente, a el mundo chileno, desde todos sus actores y principalmente al mundo rural, eh, por lo que consideramos muy importante cerrar este ciclo de charlas con esta en especial, porque justamente hacemos este ciclo empezando septiembre, empezando por otro lado cerca de la primavera, empezando la temporada de riego y donde van a ver, ¿no es cierto?, reflejado el impacto de este incremento de tarifa en forma considerable. Entonces, el ciclo de charla buscaba entregar herramientas que podrían ser de interés para el mundo del agro y para los consultores de riego y por supuesto los funcionarios de la Comisión Nacional de Riego y posibles interesados. Y en ese sentido queremos cerrar justo nosotros dos, Gerson y yo, Bastián, con una charla que pretende dar una especie de reflexión final. ¿Y por qué es tan importante el aspecto energético, no solo en el quehacer de la agricultura, sino que en todos los ámbitos de la vida? Probablemente la moneda de cambio más importante del mundo, la energía, junto con el tiempo. Entonces, dejo con ustedes, Gerson, no sé si quieres decir algo. bueno, gracias, Bastián. Bueno, agradecer siempre la presencia, asistencia de interesados en estas temáticas. Con Bastián llevamos bastantes años ya buscando temas, viendo cómo la agricultura se ha hecho más sostenible gracias a las energías renovables, que fue un tema que tocamos bastante recurrente en este ciclo de charlas, que espero que se haya transparentado claramente y que además la misma energía renovable han traído novedad, innovación, cosas que ustedes como muchos consultores pueden ver acá, agricultores, asociaciones de canalistas, vayan conociendo y empiezan a ver soluciones. Y uno de los problemas que se está viendo hoy en día, justamente que hubo muchos ruidos en las noticias hace mayo, abril, por ahí, fue justamente el asunto de el alza de las tarifas eléctricas. Pero bueno, hay varias preguntas que uno puede hacerse ahí. Bueno, con Bastián vamos a una dinámica diferente a lo que usualmente se ha visto. Que más que nosotros vamos a conversar de estos temas, algunas preguntas más, digamos, interactivas. Bueno, y más adelante para llevar un orden y también, digamos, para que esta orden, esto funcione, más como el late. Después le vamos a dar la palabra ahí al público presente. Así que, demos curso, Bastián, a ver, este tema. ¿Estás presentando? Vamos a irnos apoyando una PPT, pero lo importante, como les mencioné, es ir conversando aquí estos temas. Y bueno, sí, se ve, como comentamos, el título de esta canción de esta semana de Next es
¿Cómo enfrentamos el incremento tarifario desde el agro? Ahora no sé si algunos se preguntarán, la primera pregunta que yo me hice cuando armé esta presentación, empecé a estudiar el tiempo no sé si todo el tiempo, por ejemplo, pucha, esto aumenta, pero básicamente, ¿de qué depende que la tarifa o el costo de electricidad que pagamos todos los chilenos al final de cuentas, a fin de mes eh, esté presente? ¿De qué depende ese costo? ¿Qué componentes tiene este asunto tarifario? Y ahí les puedo comentar que se dan, primero que todo, dos situaciones. Está el tipo de cliente que está asociado a ese suministro de electricidad. Está, digamos, segmentado básicamente por tres tramos que dependen del consumo que tenga el cliente o el usuario, etcétera. Número uno, si el cliente tiene, por ejemplo, un empalme, un suministro bajo o igual a 500 kilowatts, que no es menor tampoco, este tipo de usuarios corresponde al segmento de clientes regulados. También, si son usuarios, ya les voy a comentar los detalles, si son usuarios entre 500 y hasta 5.000, pueden optar a ser regulados o libres. Y sobre 5.000, directamente clientes libres. Bueno, ¿qué diferencia tiene cada uno de estos? Bueno, cliente regulado, como lo indica su nombre, está, digamos, regulado, tiene costos que paga a través de una factura eléctrica, que esa factura eléctrica está asociada a un tipo de tarifa, y también es un temazo esa la tarifa, porque hay que entender también, las tarifas no son, hay una muy simple como el caso de la BT1, que a uno le factura por el kilowatt hora, y mientras más sume, más se paga, porque el costo es más o menos es lineal a lo que se consume. Hay bemoles y justamente lo que vamos a hablar después, de hecho los cambios regulatorios que anunciaron estos incrementos tarifarios justamente van en ese lenguaje de tramos o grupos de kilowatt hora. Pero no me quiero adelantar aún. Ya, pero para complementar un poco a Gerson, también tiene que ver con el tamaño de ese consumidor. Y esto lo llevamos un poco a la escala. O sea, todos sabemos que comprar una manzana puede costar unos 300 pesos, pero al comprar un camión de manzanas, la manzana puede salir a 50 pesos, ¿no es cierto? Cada manzana. Entonces acá ocurre lo mismo, y por eso los clientes se dividen en estos estratos de pequeños, como de 500 kilowatts hacia abajo, que se le otorga una tarifa regulada para tener un precio estable, entre comillas, y los clientes libres, que son mayores consumidores, son estos grandes consumidores de camiones de manzanas, que en este caso serían kilowatt hora, y por eso acceden a un mejor precio de la energía, pero tienen unas condiciones mucho más aleatorias, ¿ya? Entonces, yo creo que avanzamos a la temática. Sí, en específico hoy en día, las tarifas rigen en específico lo que son los clientes regulados, así que nos vamos a entrar a ese tipo de clientes. Para que no se queden con la duda, los clientes libres son clientes grandes, como dice Sebastián, que, digamos, negocian directamente los precios que pagan con una distribuidora o un generador. Y se hacen usualmente contratos a largas de 4 años, ahí con ciertas condiciones que no quiero entrar en detalle. Entonces, respecto al precio de la energía, lo que vamos a encontrar en las tarifas eléctricas es una componente de todo lo que es la estructura del mercado eléctrico, que al final se refleja en la facturación eléctrica, lo que nosotros conocemos como cuenta de la luz. Y eso, eh, a pesar de que es bastante común, no muchos saben que debemos pagar desde el origen de la energía, que son las plantas generadoras, ¿ya? Que viene establecido por el precio mínimo promedio. Luego, el transporte de esta, que viene por el sistema de transmisión, ¿no es cierto? Y al final, la distribución en la ciudad o en el lugar de consumo, que está a cargo de las líneas eléctricas de menor tensión, que básicamente es la empresa que nos cobra la cuenta de la luz. En ese sentido, nosotros estamos sometidos a esa estructura porque de otra manera no podríamos contar con suministro eléctrico. Y básicamente, es muy simple, se trata de esa composición. Sí. Bueno, efectivamente,
quiero destacar ahí también, bueno, como ven en la lámina, precio a pagar por usuario, que hay tres sectores. Básicamente vamos a dividirlo por la generación, las grandes plantas, transmisión, que son las torres de alta tensión que uno ve que transportan esa energía, y finalmente la zona de distribución. Así, bueno, cabe destacar, quiero que le presten ojo ahí, bueno, por ejemplo, que ven la zona de distribución. Ustedes no sé si saben lo que realmente nosotros les pagamos a la empresa distribuidora, dicho Enel, CG, Copelec, valga lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que uno le paga dentro de todo este tramo? Porque hay generadores, hay transmisión y está lo que es la empresa distribuidora. Nosotros, derechamente, lo que les pagamos a esta empresa es lo que se conoce el valor agregado de distribución o el VAT, que básicamente son los costos que tiene la distribuidora para la operación, mantenimiento y expansión de su red de distribución, lo hagan bien o lo hagan mal, que es lo que más nos ha demostrado a la larga data. Los otros cargos, que son los precios más a nivel de generación, como el precio nudo promedio, que básicamente son los precios que digamos, se estipulan por la subestación en todo el territorio nacional, que depende de la zona, y esos costos dependen, por ejemplo, de la cercanía de la generadora. Si uno está más lejos de la generación, también sale más caro ese costo de precio nudo, que va en tramos de que es energía y potencia, ¿ya? Y el cargo de transmisión depende de ahí de la empresa de transmisión, valga la redundancia, pero esos costos que nosotros que pagamos en la boleta de facturación eléctrica, la empresa distribuidora no margina, no tiene ganancia de esos dos componentes, sino que ella los traspasa de acuerdo a sus acuerdos o contratos que tiene con las empresas generadoras. Pero yo insisto, en este caso nosotros solamente le pagamos el VAT a esta empresa. Y aquí quiero adelantarles, antes que se me vaya, que respecto al alza de tarifas, si miramos estas tres componentes, hubieron dos que desde el año 2019 se congelaron, las cuales son justamente el precio nudo promedio y el VAT. ¿Cuál fue la razón del congelamiento? Básicamente la razón fue, si ustedes recuerdan, el año 2019, primero nos tocó el estallido social, la inflación, los problemas que hubieron ahí, afectaron en que el gobierno tomara la decisión de que iba a haber un incremento de tarifa. Y para hacer menos ruido, para un poco poner el paño frío a la ciudadanía y no alarmar más, aplicó, me adelanto un poco, lo que es el PEC número 1, que justamente fue congelar, poner un fondo y congelar estas tarifas, pero principalmente afectó esas dos componentes, el precio nudo y el VAT. Y ahí voy a contar puedo contar un poquito más el detalle a continuación. O sea, básicamente el Estado trató de tranquilizar las aguas de un momento muy crítico que había en el país, que fue el estallido social, y para que no seguir en esta tensión del territorio, aumentándola, decidió tratar de disminuir la variación del precio de la energía con esta ley que salió en ese momento, de emergencia en el fondo, y eso hizo que desde el 2019 hasta julio de este año aproximadamente, los precios de la energía estuvieran más o menos estables, más o menos estables. Ese fondo termina acabándose y por esa razón se genera esa estabilización de precios. Obviamente es un costo que se pidió a modo de deuda a las empresas generadoras y al VAT, ¿no es cierto? Pero principalmente a las empresas generadoras, que hoy se tiene que cancelar. Básicamente se trata de eso. Entonces, al tener esa responsabilidad de devolver esa deuda durante prácticamente 4 años, obviamente el impacto que iba a generar 4 años de deuda al someterlas inmediatamente a las cuentas de tarifa eléctrica, iba a estar del orden de un incremento en torno a los 100, 150% adicional de la cuenta de la luz. Es decir, una persona si pagaba 20.000 pesos, iba a subir a 30, 35.000 pesos de una patada, en enero de este año 2024. Sin embargo, salió un proyecto de ley que propuso que ese incremento fuera transitorio, en etapas. Ya vivimos la primera etapa en julio,
Se viene ahora la etapa de octubre y posteriormente en enero de 2025, donde cierra ese periodo transitorio. De hecho, bueno, hay varios pormenores ahí. Antes que se me de olvidar esta lámina, quiero destacar ahí el gráfico de abajo. ¿Qué quiero decir? Cuando yo le hablo de que yo congelo el precio nudo, yo me estoy refiriendo a que estoy congelando esta parte del 70% de la torta de lo que yo pago como cliente. Y cuando le digo que congelo el VAT, estoy congelando el 10% de la torta. Si ven, de lo que pagamos, si el 70% se ve congelado durante 4 o 5 años casi, pucha, el alza que se viene después es un garrote en la cabeza. Pero justamente ahí el gobierno como plan de contingencia aplicó un plan, pero hubieron detalles que no fue tan perfecto como hubieron malas estimaciones, y ahí voy a comentarles también. Bueno, lo primero que vimos, que ya se empezó a reflejar en las boletas de junio de este año, fue que digamos, se publicó el decreto 5T que corresponde a los precios justamente del VAT, ¿ya? Donde aquí un gran tema es que, bueno, los precios de VAT, de distribución, se llaman indexados al alza. O sea, indexación quiere decir que es como por decir, un interés que se va generando en cierto tiempo que básicamente va haciendo que aumente ese precio. Bueno, ¿de qué depende ese indexador o esa indexación? De 3 indicadores económicos, que son el IPC, el CPI estadounidense y el dólar. Estamos sometidos igual a, digamos, a parámetros de Estados Unidos en cuanto al comportamiento, digamos, de los costos tarifarios, en este caso, de toda la componente. Bueno, si ven acá, la base, que fue en octubre de 2019, en pleno estallido social, están ahí los precios, pero a julio de este año ya, estos aumentaron del orden de un 40% en conjunto. Es decir, esta componente, hoy en día, aumentó un 40% más o menos, considerando desde el 19 de octubre a la fecha. O sea, la empresa de distribución aumentó un 40% su costo, el VAT, ¿ya? De esa torta que les mostré, la componente de distribución ya aumentó un 40%. Pero, respecto a la torta más grande, hay una serie de historias ahí que les quiero contar. Hay varios temas complejos. Primero que todo, bueno, 19 ya les comenté que se originó el plan de contingencia, el PEC 1, o la ley 21.185, que crea un fondo para estabilizar estas tarifas. El fondo era de 1.350 mil millones de dólares, que se le traspasaba después a las empresas generadoras, que son básicamente las que estipulan o las que tienen participación en lo que es el precio nudo promedio. Bueno, este fondo tenía este fondo tenía que ya, digamos, pagarse al 2022. Y el plazo final ya que y ese fondo ya ser igual pagado por los usuarios en una pequeña alza gradual, y se estipula que ya hubiese estado cerrada al año 2027. ¿Ya? ¿Qué problema hubo? En primer lugar, la estimación del alza del dólar y los combustibles, o sea que son los principales indexadores de la componente de electricidad. El costo de la energía a nivel mundial siempre ha dependido del costo del combustible, del petróleo. Entonces, cuando este sube la energía eléctrica, ¿ya? Al mismo tiempo, como está indexado al dólar, no sé si recuerdan que el dólar en estos últimos años llegó incluso a los 1.150 pesos por cada dólar. Entonces, toda esa variación de alta volatilidad, y a la cual le sumamos, por ejemplo, el escenario, llevamos 2 años y medio de guerra con Ucrania, que es uno de los motivos importantes del alza del precio del petróleo, ha impactado indirectamente justamente este precio de estabilización, precio de energía finalmente, y básicamente contingencias que no se esperaban y que hay que hacer frente ahora, básicamente. Sumémosle también en la pandemia que hubo COVID. Creó una recesión económica, inflación en todos los países del mundo, y finalmente eso afectó en lo que los precios también de estos indexadores. ¿Pero en qué se redujo esto, Sebastián? En que ese fondo fue insuficiente, llegó en el 2022 ya, y empezamos a ver que del fondo que teníamos presupuestado de los 1.350 millones,
ya no habíamos pasado y estábamos ya con una deuda en contra. ¿Qué hizo el gobierno nuevamente? 2022 implementó un segundo plan de contingencia, un segundo PEC número 2, que implementó un fondo adicional ahí de 1.800 millones, que en el fondo, bueno, entiéndase que los fondos igual siempre se pagan de manera gradual. Creó un nuevo cargo por servicio público para todos los clientes, creó tramos también de 0 a 350 kWh, a 350 a 500 y sobre 500 kWh. Y un mecanismo de protección al cliente que básicamente lo que hizo es que esos mismos tramos, no se vieran todos afectados en el mismo margen. Bueno, un poco socializaron los gastos de esto, la deuda. Los tramos más pequeños hace que paguen menos, los tramos mayores más. En este caso, los tramos sobre 500 kWh, desde el 2023 no tenían ningún, digamos, como apoyo. En ese sentido, toda la industria del país se ve con incrementos importantes de consumos de energía, de tarifas eléctricas. Esa es una de las razones por las cuales todos los servicios en el país, toda la comida, prepárense porque va a seguir subiendo. En la medida que sube uno de los insumos esenciales, que es la electricidad, va a subir el precio de todos los productos. Y siguiendo con este tema, llegamos al año 2024 y vimos que en este caso sobrepasamos todavía la deuda, todavía no seguimos con los problemas, y el gobierno implementó ya un PEC 3 y ya, digamos, no pudo sostener más este congelamiento. Ya en este caso el PEC 3, que justamente empezó a aplicar ya en julio de este año, es una medida más para hacerlo gradual, también para sociabilizar justamente por tramos, por grupos de energéticos ese monto, y además crea un subsidio que se llama ¿cómo se llama esto? Este subsidio que creó el Ministerio de Energía de subsidio eléctrico. En el fondo beneficia a los más vulnerables, el 40% según la ficha social, y algunos detalles más que están indicados en esta ley. Y el FED lo aumenta, y si se fijan, otro caso que ha habido, que las deudas también han tenido que dar más plazos. 2027, 2032, y por último ahora tenemos plazo 2035 con una deuda de 5.500 millones de dólares. Así que a abrocharse los cinturones que pueden seguir apareciendo más cosas. Y bueno, están aquí lo que te quiero mostrar también. ¿Cuánto suben? Uno se pregunta, ¿cómo más afecta? ¿Cómo impacta todo eso? Está reflejado en esta tabla, ¿ya? Donde ustedes pueden ver de acuerdo a la región y de acuerdo a los grupos de consumidores, que son el grupo 1 hasta 240 kWh, grupo 2 hasta 400 kWh, y el grupo 3 que es sobre los 550. Entonces, pueden ver que hay variaciones que van desde el 6% hasta el 84% en algunos casos, y eso en el primer tramo de incremento. Sí. En este caso lo que se muestra son los aumentos solamente de la componente precio nudo, la verdad. Y ahí, bueno, este es como un resultante de lo que es el PEC 3, lo que indica, sin ley, por ejemplo, en la zona de Arica, está muy pequeño, mejor prefiero ir al grupo a región de O'Higgins. Grupo 2, que son los grupos más afectados, los más grandes. Si se fija en grupo 2, sin esta ley, hubiese aumentado los costos del precio nudo un 11%. Pero al aplicar esta ley, aumentó un 23%. Ya, pero bueno, ¿por qué en este caso aumentó? Poco también para sostener al grupo más grande. Si se aplica en el grupo 3, que son sobre los 550, si no hubiese tenido la ley de estabilizado, este PEC 3, hubiese aumentado un 80%. Ya, un poco compensando para que la torta fuera un poco más distribuida. En este caso se baja un 18%, pero en este caso se aumenta el grupo medio. Y en general se dio en esta situación en todo el territorio. Para compensar, para, digamos, no digamos, afectar en gran manera a los más grandes, se un poco cargó también en el grupo 2, que son los grupos más medianos, entre los 400 y los 550 kW.
Ya. Y bueno, aquí a modo de ejemplo, ya lo que es concretamente la tarifa beta 1 en los periodos en este caso son 2024, ¿ya? Si se fijan, aquí están las tres componentes tarifarias que les mencioné. Precio nudo, el VAT y la transmisión, cómo aumentan por cada zona del país, por los descongelamientos en este caso. Por ejemplo, aquí Arica y Parinacota, ya las tres componentes se suman, aumentan 14% en promedio, y, y si se fijan también más al sur se va aumentando. Las regiones más afectadas son Ñuble, Biobío y la Araucanía, con un 25% de incremento. Sí. ¿Ya? Ahí Bastián, por ejemplo, quizá una duda que puedan tener la ciudadanía en este caso, ¿por qué hay zonas que aumentan más y menos la energía, por ejemplo? ¿Por qué varía tanto? Eso tiene que ver con la estructura de cómo se distribuye el consumo de energía. Es decir, esto está directamente relacionado con la densidad poblacional. Ciudades que contengan mucha más gente van a consumir mucha más energía. Al consumir mucha más energía se requiere más infraestructura eléctrica, más cables, más redes eléctricas, más torres de transmisión, etcétera, lo que da ventajas y desventajas. Las principales ventajas es que el servicio eléctrico es más confiable, más solvente y se puede restituir en caso de falla muy rápido, y sus costos de reparación son bastante más bajos porque como está hiper interconectado, hay fácil solución. En cambio, zonas rurales, que son de poca densidad poblacional, en muchos casos una línea eléctrica que va por el camino y que llega a la casa que está al fondo a 15 kilómetros de la ciudad, si se corta esa línea eléctrica para, qué sé yo, 10 personas en el camino, la empresa eléctrica suele no dar tanta prioridad a ese corte porque prefiere dar prioridad a un corte en la ciudad en el cual un cable puede estar suministrando a 10.000 personas o 10.000 hogares versus este caso aislado rural en el cual estaríamos hablando de, por ejemplo, en un caso hipotético, 10 hogares por ese camino. Entonces, el impacto de la recuperación de las redes es bastante más ágil en ciudad que en zona rural. Y por otro lado, eso va a conllevar que el costo del servicio de distribución, si ustedes se fijan, está directamente relacionado con lo mismo. Es decir, zonas que son más rurales, es decir, cables más por el campo, son de más costo en el VAD, porque es más difícil acceso, es más de mayor dificultad en la logística de mantener, operar y recuperar esas líneas eléctricas. Eh, lo primero, una pregunta que se da acá. ¿Qué efectos podría causar esta alza en los agricultores chilenos? Bueno, el efecto más obvio, que suena casi como una pregunta hoy, le va a subir la luz. El tema es cuánto ahí. ¿Y qué efectos puede tener? Por ejemplo, yo aquí les preparé, bueno, esas eran proyecciones del aumento en los meses. Pero, bueno, básicamente comprender dónde está el consumo energético principal del agricultor, grande o pequeño, básicamente sus bombas de arriba. Ahí tienes gran corte de la torta ahí que tiene consumo energético. Hay agricultores más grandes que tienen almacenamiento, tienen ahí estos para congelar, ampliar cultivos, etcétera. Pero en respecto al riego está la bomba de riego. Si aumentan los costos tarifarios, ¿cuál es antes de explicarle esto que están viendo acá? ¿Cuál es el primer temor que se tiene con los agricultores, sobre todo con los más chicos? Entiéndase un agricultor chico, subsistencia, pues un poco mayor, que, por ejemplo, dentro de la lógica que es CNR, es un agricultor de que tenía un riego, digamos, poco eficiente, quizá un riego por tandillo, etcétera, y le aplicamos un riego tecnificado. El riego por tendido probablemente el agricultor iba a buscar el agua, una manguera, pero no tenía consumo energético. Le implementamos un sistema de riego tecnificado, empieza a aparecer la bomba, y de pagar mínimo costo de cuenta de luz porque tenía solamente su consumo en su casa, empieza a ver los costos asociados a la bomba de riego. Entonces, número uno, respecto a esta alza,
Pucha, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta alza? Va a ser un desincentivo, el agricultor ya hubiese pagado un monto significativo, solamente considerando lo que es las tarifas como ya estaban. Ahora con esta alza va a aumentar 30-40% más y tenemos un grave riesgo de abandono de este proyecto. El agricultor va a dejar su proyecto tecnificado botado y va a volver al riego tendido. O capaz que parcele, venda su campo y programa. Se crea un desincentivo a la agricultura, en este caso. ¿Qué quiero mostrarle acá? Un ejemplo en cuanto a lo que es un caso de un agricultor, a modo de referencia, 2 hectáreas, una bomba de HP que consuma más o menos del orden de 2 kilowatts. Aquí haciendo el supuesto que regaba más o menos en época riego, 8, 7, 6 horas más o menos en promedio en época riego. Aquí se presenta su consumo de energía consumida en kilowatt-hora. Destacar, lo que es rojo es el tramo que se encuentra sobre los 400 kilowatt-hora. Respecto a de los grupos que mencioné acá. Están aquí grupo 1, está sobre 400. ¿Ya? Grupo amarillo, bajo 400. Y grupo verde son los que están bajo los 250. 240, perdón. Quiero que les presten atención a esos grupos por lo que les voy a mencionar en la siguiente lámina. Bueno, en este caso, ¿cuánto aumentó la tarifa mirando solamente un hipotético, manteniendo los costos que habían en las tarifas de mayo, antes que se presentaran las alzas, y en la actualidad con las tarifas de septiembre? Con la alza, con la primera alza. Con la alza ya grande de julio. Ojo que esta alza en octubre van a aumentar, así que no olviden, son 3 alzas. ¿Ya? La que ya estamos viviendo, que es de julio, la que se viene en octubre y la que viene en enero. Así que abróchense los zapatos. Bueno, aquí ya considerando solamente estos 2 variantes, el aumento del costo total, considerando todas las componentes tarifarias del cargo fijo, servicio público, transporte o transmisión y electricidad consumida, aumentó en un 23%. Y aquí la torta aumenta las variaciones por segmento. Aquí el cargo fijo disminuyó un menos un 10%, el servicio público se mantuvo, y la transmisión y electricidad consumida, que está el puerta ahí del kilowatt hora, aumentaron significativamente, sobre el 40%, lo que terminó en un 23% de los costos de aumento total. Esto es importante entender que, por favor, nunca se olviden que el precio de la energía es altamente variable, que depende del precio de los combustibles, ¿no es cierto?, del IPC y del dólar. Por lo tanto, este escenario que tiene acá Gerson expresado va a ser diferente, pero más alto el próximo año, porque se indexa la inflación. ¿Ya? Entonces, todos los años va a haber un incremento, al menos por inflación, y que obviamente hay que meter en la juguera el precio de los combustibles y el precio del dólar. Sin considerar el alza por el descongelamiento. ¿Ya? Para compensar esos fondos, los FED. Son eso y empieza a aparecer las componentes que dice Sebastián, justamente el IPC y los otros indexadores que afectan a toda la componente energética. Y bien, muchos nos dirá, ¿qué hago? ¿Cuál es mi solución acá? Hay varias soluciones, pero aquí tengo un caso práctico que quiero mostrar, aplicando, por ejemplo, un sistema fotovoltaico con generación distribuida, caso de 1,84 kW peak, aplicando lo que se ha hecho en CNR en las bases de concurso del balance energético anual. Quiero aquí ver un detalle del balance energético anual también que a pasarlo a ustedes también. Porque, bueno, el objetivo del balance energético anual, en verdad, era que si el agricultor consumía tantos kilowatts, el sistema fotovoltaico generaba más o menos la misma cantidad de kilowatt hora, pensando que si son 1 a 1, esto se compensa y en el fondo no paga nada. Pero la verdad de las cosas, y sobre todo en lo que es la tarifa BT1, que es la que más muestra esta situación, porque, la tarifa BT1 sin tanto el detalle, la energía consumida que uno paga ahí, no es solo energía, también está pagando potencia de una manera fácil de interpretar. A diferencia de otras tarifas que le cobran la potencia en pesos por kilowatt, y ahí tiene un peso súper grande. Es una tarifa simple, pero que tiene energía más potencia involucrada. Inyección solamente afecta a la componente energía, no potencia. Potencia hace referencia a la infraestructura, postes, transformadores, etc.
un autogenerador no compensa infraestructura eléctrica, por lo tanto solamente se le paga energía. Al aplicar un sistema fotovoltaico de estas características, considerando su autoconsumo, si se fijan, autoconsumo, por ejemplo, en enero bajó de 496, bajó a 339,5. ¿Qué es lo primero que veo? Número uno, bajamos el tramo tarifario. O sea, bajamos del tramo de 400 al tramo entre 240 y 400, lo cual es súper positivo porque el tramo, o sea, tienden a ser usualmente con menores costos, aunque en general del grupo 2 o tramo 2 al 3 suele ser más caro el 2. Para aplicarlo en simple, esto es igual que el metro o el horario peak. Aquellos que utilizan un mayor consumo de energía son castigados a un mayor precio para, entre comillas, concientizar, oye, cuiden el recurso energético y traten de consumir menos. Muchas veces eso no es posible o somos inconscientes porque no sabemos de qué trata eso, pero como dice Gerson, al sacar energía desde la fuente renovable, dejamos de sacar energía desde la red eléctrica y por lo tanto el consumo desde la red es menor y baja ese tramo a un tramo menor, por lo tanto entramos a pagos mucho más convenientes. En efecto. Bueno, la generación distribuida no solamente tiene el beneficio del autoconsumo, o sea, pagar menos por kilowatt-hora, también tiene el beneficio de la inyección, que es un adicional. De hecho, quiero que se fijen acá, en esta parte, lo que por ejemplo es negativo en esta primera. Costos a pagar sin sistema fotovoltaico en septiembre, con las alzas ya, digamos, establecidas. La primera alza. Y la primera alza sí, y un sistema fotovoltaico ya en esas mismas condiciones. Bueno, estos saldos negativos quiere decir que como son épocas sin riego, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, yo inyecté, o sea, tengo un saldo a favor en este caso. Inyecté más. ¿Y qué ocurrió? Bueno, digamos, la ley de generación distribuida permite que si el saldo total no se utilizó, por ejemplo, en mayo, dice que hay menos 6.541 pesos. Si no se usó, pasa para el mes siguiente y se suma y crea un saldo mayor o mayor y va aumentando. Hasta que llegue la época de noviembre, donde sí tengo un gasto, o bueno, en realidad partió en septiembre, pero siguió habiendo un saldo a favor hasta que se agota, dentro del ciclo del año. Esos son ciertos detalles, pero lo que quiero destacar acá es que por generación distribuida, en este caso, la tarifa se redujo un 65% de lo que pagábamos el proyecto de riego convencional. Esto permite que el proyecto sea más sostenible y, como les dije, con menos riesgo de, digamos, de abandono. Sin embargo, aquí también mostrarles balance energético. ¿Es realmente quizás la mejor forma de evaluar este tipo de soluciones? Pero antes que pase eso, quiero preguntarte, si sube la cuenta de la luz, ¿qué pasa acá? Sí, Bueno, porque va a subir 2 veces más. Si sube la cuenta de luz, primero que todo, ¿qué es lo que tenemos que priorizar al tener un sistema con generación distribuida? Es, número uno, lo más posible el autoconsumo. Si sube la cuenta de la luz y aumento el autoconsumo con estas tecnologías, obviamente voy a hacer que justamente esos kilowatt-hora que me están afectando acá se minimicen. Puede ser que se minimicen, puede ser incluso que pase del tramo 2 al tramo 1, etcétera, pero siempre generar un beneficio de baja kilowatt-hora. La inyección siempre genera digamos, un valor agregado, pero lo mejor es autoconsumir su propia energía. Ese es el objetivo más grande que tenemos con la generación distribuida. No sé si respondo ahí. No me queda tan claro. Si esto sube, esto entiendo, para que ustedes sepan, a enero la cuenta de luz tiene que subir otro 40%. Es decir, casi un 100% de alza desde la situación sin alza, desde junio. Entonces, por decirlo en simple, si esta cuenta se duplica de 540 a 1 millón de pesos, ¿ya? Yo lo que estoy entendiendo es que aumenta el ahorro. Aumenta el ahorro, también aumenta en este caso el autoconsumo por el ahorro y también aumenta el valor de la inyección porque igual va asociada a la energía consumida. Van, digamos, de la mano. Si aumenta la energía consumida, también aumenta el valor del precio de la inyección y se sigue viendo también un beneficio con este sistema. O sea, quizá voy a decirlo un poco pesado, pero
¿Es conveniente que suba la cuenta de luz? No sé si es conveniente, pero sí es conveniente en este caso buscar soluciones, y esta es una solución bastante ad hoc y dentro de todo bastante fácil de adquirir hoy en día. Lo que quería decir con esa afirmación, en realidad era como hacer ruido. Lo que quiero decir es que aquellos agricultores y la gente que ya cuenta con paneles solares, con autoconsumo o cualquier otra forma de energía renovable que esté conectado a generación distribuida, va va a aumentar su beneficio hoy día. ¿Por qué? Porque el valor de la electricidad, del kilowatt hora, está aumentando. Por lo tanto, el ahorro es mucho más amplio. Va a liberar más recursos, va a tener más plata para el bolsillo. Y lo que también va a darse, veo yo, Bastián, estos proyectos renovables, bueno, hasta hace unos años atrás, en un proyecto 2 kilos se recuperaba del orden de 10, 12, 15 años el periodo de recuperación de inversión. Con esta alza, un sistema fotovoltaico toma un valor mayor en cuanto a su beneficio, y probablemente esos periodos de retorno de inversión puede que estén, así como va, se recuperen en la mitad de tiempo y menos, quizás. Sabemos que están cerca de los 3, quizá 4 años, pero yo creo que van a estar cerca de los 3, incluso para proyectos pequeños. Así que, bueno, Sebastián, yo comenté esta solución del sistema fotovoltaico, pero yo entiendo que hay más soluciones para que se pueden, digamos, incluso compensar o sumar esta solución. No sé Por si tú puedes supuesto que sí, comentarlo algo pero ahí. voy a... eh, nos hicimos también la pregunta y hicimos una consulta a algunos compañeros sobre qué podían hacer para disminuir la cuenta de la luz de esta alza. Hay varias cosas que uno puede hacer en la casa, ya, o sea, a modo de tips, por favor, las estufas eléctricas vigilarlas, que sean con un horario controlado, porque son los mayores consumidores de energía a nivel hogar, cuidar el calor, los escaldozonos usarlo la hora solo para calentar la cama y no dormir con la cama caliente toda la noche, digamos, con el escaldozono. Son medidas simples de ahorro energético, pero en el mundo agrícola, eh, y cosa que se impulsa desde el convenio de energía, no se impulsa porque esto sea, porque a alguien se le ocurrió, esto se impulsa porque son buenas ideas. Lo primero, la primera recomendación que nadie toma en cuenta es ser eficiente, hacer eficiencia energética. Y hacer eficiencia energética en el agro es más simple aún que cualquier otra cosa. De hecho, es para que ustedes sepan, hacer proyectos de eficiencia energética son los proyectos más rentables que uno puede hacer en cualquier industria, con periodos de retorno de inversión bajo incluso los 4 años, sobre todo ahora que está subiendo la cuenta de luz. Entonces, tenemos medidas de eficiencia energética que son bastante simples, se las vamos a comentar. Tenemos eficiencia económica, que no entra en el ámbito de lo que hace CNR, pero sí es muy bueno saberlo. O sea, todo esto de, por ejemplo, apagar las luces cuando no se están ocupando, mantener la radio y el televisor apagado, usar el tiempo necesario, la secadora de la casa, eso es gestionar la energía, eso es conocer y ser consciente de cuánto tengo que usar esas máquinas eléctricas que son grandes consumidores de energía. Entonces, por ahí también hay todo un aspecto desde el punto de vista más abstracto quizá y que tiene que ver con el entendimiento de las tarifas eléctricas, el cómo, un poco lo que ha mencionado Gerson de los diferentes tramos de consumo, el castigo por pasar por horas punta y otros elementos que van a pegar fuerte a los agricultores, hay que tenerlas en cuenta y hay que gestionarlas, tomar acción para poder hacer y lograr esos ahorros. Mira, yo de hecho, yo lo que he visto, de hecho, colegas de aquí del trabajo también preguntan, recién como que la gente se ha hecho consciente, lamentablemente un poco de golpe, de por qué lo que estoy pagando y cómo bajo mi costo. Recién se están dando cuenta que apagar las luces, dejar desconectados los cargadores, los alargadores también, estos con luces piloto, empezar a apagarlos, que es poquito, digamos, el ahorro en ese caso, pero siempre es significativo. Pero recién se pone una conciencia de que, pucha, la luz vale mucho y empezamos a cuidarla. Esto que debió ser algo de siempre, creo yo. En ese sentido, yo quiero complementar ahí, Gerson, de que en cierto modo Chile, y lo digo
como tratando de ser bien responsable, tenía un costo de energía bastante bajo en relación a otros países. Hoy día vimos una primera alza importante debido a esta deuda que le tenemos a los generadores, pero estoy seguro que el incremento de la energía va a sostenerse en el tiempo y va a ser cada vez mayor. Y en ese sentido, lamentablemente quizás sea la única forma de hacer conciencia en torno a esto. Estamos hablando de que agricultores. Yo conozco casos de agricultores que pagan 3 millones de pesos en la cuenta de la luz hace 1 o 2 años atrás. Solo con este incremento tarifario van a llegar a los 6 millones de pesos en el periodo de Río, incluso más. Entonces, muy importante ahí el cómo se hace esto. O sea, Gerson mencionó el punto 3 que tenemos acá, el autoconsumo mediante energías renovables, que es una oportunidad de oro en el agro, un lugar que tiene espacio, que tiene recursos naturales, que tiene sol, que tiene agua, que incluso tiene biomasa para aquellos que quieren hacer más innovación en renovables. Pero podemos, incluso lo que ya mencionó también Gerson, aumentar ese beneficio mediante generación distribuida. Entonces les vamos a comentar algunas cositas acá. Porque otra pregunta que fue muy sorprendente era, oye, una persona me dijo, ¿cómo sé cuando hay algo que es eficiente? ¿Qué es ser eficiente? ¿Cuándo yo puedo decir que este auto es eficiente? Y claro, eso revela de que estamos ante una sociedad que le falta información. No por nada, y tomo el ejemplo de los autos o el ejemplo de las ampolletas que ustedes están viendo acá, son de los pocos insumos eléctricos en los cuales la gente está más interiorizada y sabe mirar, oye, está una ampolleta que consume más energía. Incluso muchas veces no lo saben, pero en este caso, por ejemplo, tenemos la antigua ampolleta incandescente al lado izquierdo, la ampolleta fluorescente, que está como colita de chancho, y el diodo emisor de luz, las ampolletas LED. Las tres hacen lo mismo, exactamente lo mismo, iluminar. Pero el consumo de energía es totalmente diferente haciendo lo mismo. Entonces, cuando alguien pregunta cómo sé cuando algo es eficiente, tiene que ver con el cómo yo consumo esa energía para hacer más cosas, para hacer más trabajo, o consumir menos energía para hacer ese mismo trabajo, como el caso de las ampolletas. Y eso es súper simple, es extremadamente simple. En el caso de voy a tirar un caso que no es muy popular, pero el vehículo el auto, el vehículo de la casa. ¿Cuántos autos tienen las familias hoy día? En promedio, 2, 1,5, aprox. El auto es un costo importante dentro del grupo familiar. Pero generalmente tendemos a comprar el auto más barato en términos de inversión. El auto más barato no siempre es el más eficiente, es el que tiene, en el mundo de los autos se llama rendimiento. ¿Cuántos kilómetros me da por litro? Bueno, yo sugiero que hoy día las personas deberían utilizar vehículos que ronden desde los 14 kilómetros por litro hacia arriba. ¿Para qué? Porque nuevamente, ustedes pueden ver el precio de los combustibles. Desde los últimos 2 años, incluso en el mismo periodo, más o menos 2019, en mi caso yo llenaba el estanque con 23.000 pesos. Hoy día lo lleno con 45.000 pesos. El mismo estanque, el mismo vehículo. O sea, para que vean cómo cambia, por un lado, el precio de los combustibles, pero el cómo yo lo consumo va a impactar, por supuesto, considerablemente mi bolsillo. Y en ese sentido, entender que es importante. O sea, imagínense eso. O sea, si yo lleno el estanque 2 veces al mes, estamos hablando de 90.000 pesos. Al año es 1 millón de pesos, aprox, en mi vehículo de ciudad. Sin embargo, si yo utilizara un vehículo de ahorro que pudiera rendirme 20 kilómetros por litro o más, podría tener un ahorro en cerca de los 300.000 pesos. Para aquellos que tienen hijos, una mensualidad del colegio. O una buena compra de un par de meses de mercadería. Y eso que yo creo, Bastián, tú, bueno, venía en bicicleta todos los días a la pega, el auto lo ocupáis nada, dentro de todo súper poco, hay gente que sale todos los días, yo lo veo en la carretera ahí, los tacos, y si uno extrapola esa situación, pucha, el beneficio es mucho mayor, así que un llamado ahí para
hacer uso de esto, ser eficiente en todo lo que haga. Quiero aprovechar ahí de mencionar rápidamente, ya por el tiempo, en términos de eficiencia energética en el riego. Primero, lo más sencillo, utilizar motores eléctricos de alta eficiencia. Eso es muy simple. Básicamente ustedes diseñan los proyectos de riego igual que siempre, pero al seleccionar la bomba de riego, mirar el motor eléctrico y que éste sea al menos de un nivel IE2, IE3. Y de 3 ideal, ¿ya? Obviamente eso significa una mayor inversión inicial, pero recordando que estamos frente a la CNR, que es un instrumento de fomento importante que entrega un cofinanciamiento sin igual en el país, es mejor hacer algo mucho más eficiente desde el inicio que ir haciendo el cambio de la máquina año a año, que además va a tener un tema de gestión de residuos, dónde dejo la máquina botada, etc. Por otro lado, los variadores de frecuencia, que mucha gente los conoce, no es muy popular, pero tiene muchos beneficios para cuidar el equipo del riego, porque ajusta la potencia requerida de acuerdo a los sectores o los cultivos del requerimiento hídrico, pero al mismo tiempo hace incluso partidas un poquito más suaves, lo que hace que el motor eléctrico sufra menos y por lo tanto tenga más tiempo de vida útil en ello. Por otro lado, reemplazo motores sobredimensionados, que, bueno, muchas veces hay agricultores que prefieren tener máquinas más grandes, como el ejemplo de los vehículos. ¿Por qué una persona en la ciudad tiene una camioneta Raptor 4x4? No me lo explico. Esa cuestión rinde 3 kilómetros por litro, 2 kilómetros por litro, 4 kilómetros por litro. Me parece, bueno, el precio del combustible le va a decir cuándo vale. Pero son súper cómodas. ¿Sí? Ah, no, tienen sus otras ventajas. Sí. Cuando compré una Silverado, que diría. Dimensionamiento de tablero y conductores eléctricos también es una variable importante. Obviamente no cae dentro de la expertise de los consultores, pero ahí la sugerencia siempre es una buena asesoría con algún ingeniero eléctrico o una empresa especialista en temas de electricidad que pueda dar soporte en ese sentido. Bueno, complementar acá, bueno, medida de eficiencia energética, medida de eficiencia económica. Tienen dos conceptos distintos y creo que somos de los pocos que hacen esa diferenciación. Muchas veces las mismas empresas, estos estudios, no van en lo mismo, pero hay una diferencia. En el fondo aquí el kilowatt hora o el kilowatt de por sí es lo mismo. Es el mismo cantidad de kilowatt, pero por ejemplo, si negociamos un contrato en el caso de un cliente libre, estamos hablando de agricultor grande, agricultor sobre los 500 kilowatt instalados de empalme, en este caso puede negociar los precios en cuanto a potencia y energía, pero los kilowatts, los consumos son los mismos. Lo mismo el cambio de tarifa. Las tarifas responden más a un tipo de comportamiento del usuario. Horario, periodo punta, demanda máxima, un sinfín de detalles que, como les digo, el usuario consume lo mismo, pero si adecua su consumo al comportamiento a una respectiva tarifa más idónea, puede bajar sus costos significativamente. Recorte hora punta, digamos, periodo punta de abril a septiembre de todos los años, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Las horas puntas son súper jodidas porque las tarifas, por ejemplo, es más usual en los medianos y grandes agricultores, las del tipo AT4, punto 1, punto 2, punto 3, que siempre ha sido lo más usual, tiene un cargo importante en el periodo punta. Yo he visto en zonas del país en que la potencia común ronda de las 4 o 5 lucas, probablemente hoy día con la alza no me he fijado, subió más, y la hora punta subió 10, 15 lucas el kilowatt. Entonces sí, nos dirigimos, muchas veces es innecesario hacer, uno puede gestionar su uso energético, puede consumir menos. Entonces, para no alargar más esto, cortando este componente, se corta significativamente el cobre tarifario. Corrección del factor de potencia. Los motores, usualmente o casi siempre, en tarifas que no son beta 1, aparece un recargo por más factor de potencia en la boleta. Uno, al implementar medidas de bancos de condensadores, mejora ese factor de potencia y ese saldo, esa multa, no la paga, y también se recupera en súper poco tiempo usualmente esa medida. Y lo que le mencionamos ya, una medida es sistema con fuentes de energías renovables, que si bien la bomba consume lo mismo, pero a través del autoconsumo, inyección, nosotros
bajamos significativamente esos costos operativos. Bueno, solo para conocimiento general, para aquellos que no lo conocen, o reforzar a aquellos que ya lo conocen, es lo que mencionaba, la bomba de riego está acoplada a un motor eléctrico, es una electrobomba, ¿ya? Independiente si la conectas a un generador diésel o a la red eléctrica, este va a tener un desempeño que se mide de acuerdo a los estándares de la norma IEC, en el caso europeo, que se va desde la más ineficiente, que es la IE1 o estándar, hasta la más, se llama eficiente, que se conoce como ultra premium, que es la IE5. ¿Ya? Suele darse en las bombas de mayor tamaño, mucho más grandes. Pero para que la gente reconozca, asócialo directamente, por ejemplo, en los refrigeradores, los eficiencia A más o menos lo mismo es, para que vean cómo son diferentes estándares de eficiencia. ahí, ya que mencionaste los refrigeradores, apuesto que nadie sabe cuánto paga por el refrigerador al año. Bueno, lo vamos a comentar al final, pero es un dato interesante que puede ser un ahorro importante en la casa. Los motores de alta eficiencia. Es lo mismo, esto es simplemente la gráfica para mostrar cómo en la medida que aumenta la potencia, los motores siempre tienden a ser mucho más eficientes. Es parte de la física de los motores. Y en el caso de, vamos a usar esto porque ya estamos en la hora, pero el variador de frecuencia, lo que ya hablábamos, es un equipo electrónico, un computador que controla la bomba para que de una manera programada pueda otorgar la potencia necesaria para los diferentes sectores de riego en los horarios que uno estime. Y obviamente uno lo programa en los mejores horarios. O sea, por ejemplo, no vas a regar en la hora punta, ahora que sabéis que la cuestión te va a pegar fuerte. Entonces, cosas de ese estilo. Entonces te permite gestionar, te permite tener un riego mucho más inteligente, automatizado, etcétera, etcétera, etcétera. Esos dos equipos son postulables a los concursos de la CNR, por lo tanto ahí los mencionamos porque son una alternativa real. Y esto que está acá, para mí, son como las conclusiones ya. Ya como entrando a las conclusiones, pero desde mi punto de vista, lo que muestra Gerson mediante la generación distribuida, a mí lo que más me gusta es la eficiencia energética. Pero luego, si no podemos ser más eficientes, la sugerencia es proyectos de energía renovable conectados a generación distribuida, porque tiene muchos beneficios. Dentro de los beneficios, lo que ya mencionamos, disminuimos la cuenta, el consumo de energía desde la red, porque autoconsumimos de energía limpia, desde los paneles, desde la hidroeléctrica, etc. Disminuimos la facturación eléctrica, además porque tenemos beneficios por la valorización de las inyecciones de esa energía limpia que no usamos directamente en autoconsumo. Podemos bajar ese grupo de consumo a uno menor, porque al sacar la energía desde el panel, bueno, sacamos menos desde la red y por lo tanto nos castigan menos por ser menores consumidores. Hay una mayor independencia energética porque ya no nos interesa tanto el que suba la cuenta de la luz. De hecho, en paralelo, charla número 3, nosotros hablamos de los sistemas híbridos, sistemas fotovoltaicos con baterías. Al principio pareció una locura que las baterías, las de litio son las más recomendadas por la duración, pero son carísimas. Pero así como vamos, quizá no es tan descabellado pensar al día de mañana que el litio probablemente ya empiece a compensar la tarifa, así como en el camino que vamos. De hecho, ya hay ciudadanos en zonas urbanas que tienen sistemas de generación distribuida con baterías de litio, porque les funciona, o sea, porque les es interesante, o porque quieren cuidar el medio ambiente. Esto de la mayor independencia energética es importante y es de raro entendimiento, pero al liberarse del consumo desde la red, ustedes son más libres. No me interesa tanto la cuenta de la luz. Si suba o si baja el precio de los combustibles, el dólar, el IPC, les va a dar un poco lo mismo. Por eso digo que la gente que ya tiene paneles conectados a generación distribuida, no está como, entre comillas, echado para atrás, sin ningún problema, porque lo que él transa, primero son kilowatt hora, por kilowatt hora renovable. No transa dinero, ¿ya? Así que muy importante el dimensionamiento por autoconsumo.
Entender la tarifa eléctrica. Yo creo que hoy día todos deberían entender de qué se trata y parte de eso fue esta charla para que ustedes entiendan qué están pagando, ¿ya? Y cómo se paga y cómo me castigan, etcétera. Democratizar las renovables, o sea, los paneles no se trata hoy día, todo el mundo ve en la carretera parques solares, proyectos como que fuera del grande empresariado, pero hoy día están al alcance de la mano, sobre todo a través de los concursos CNR, y lo tengo que decir, o sea, el sector agrícola es el sector protagonista de la generación distribuida del autoconsumo, es decir, aporta cerca de 110 megas hoy en Chile para el autoconsumo de la energía en proyectos de riego, y eso es muy importante porque significa que va a ser un sistema, una industria, el sector agroindustrial va a ser más resiliente, va a resistir más las variaciones de precios de mercado. Entre comillas, no debería subir tanto los productos que son de autoconsumo del país y por lo tanto, y además son paneles que están al alcance de la mano. Ustedes lo pueden tener encima de su casa o en su campo. Por eso se democratizan, es decir, están más al alcance del ciudadano. Y finalmente, algo que no muchos saben, de hecho lo hemos preguntado acá, pero ustedes pueden asociarse con otras personas para hacer un proyecto en conjunto. Eso se llama propiedad conjunta y pertenece a la generación distribuida. Charla número 1, para que está en el canal de YouTube de la CNR. Hay gente que tenga departamento, no tenga dónde instalar paneles. Si tiene un amigo que tiene una casa, un techo, pueden asociarse inmediatamente ahí y compartir un proyecto entre personas que no tienen dónde instalarlo con uno que sí puede hacerlo, y de esa manera todos tener un descuento por inyecciones de energía limpia. Y la gran pregunta que yo creo que ya para cerrar es: ¿por qué invertir en energías renovables en el agro? Hay muchas respuestas, depende de cada uno y todo, pero las que las destacamos acá es que primero van a ser más independientes de los costos de energía y por lo tanto van a resistir más. Esto es lo mismo que cuando caen los granizos en el campo. Si usted está protegido contra el granizo, no le va a importar tanto que caiga. Entonces va a mantener su cultivo y su sistema productivo bien. Moderniza el agro. Hoy día los paneles, a pesar de que son cotidianos, dan una perspectiva de futuro. Se siente mejor una casa con un sistema fotovoltaico. Y por supuesto un sistema productivo va a ser mucho más interesante con un sistema fotovoltaico, principalmente porque el agricultor va a estar feliz por los beneficios que va a obtener. Hay agricultores que sorprendidos ven que su tarifa eléctrica llega cercano o bajo los 1.000 pesos, cercano a cero o bajo los 1.000 pesos, lo cual es considerable. De pasar a pagar 100.000 pesos mensuales a cero, ustedes pueden ver el ahorro que eso significa y ayuda a un hogar. Atrae jóvenes a la agricultura, podría enfrentar un poco la migración del campo a la ciudad y de alguna manera hacer retornar a esos jóvenes para recuperar esos campos o mantenerlos en el tiempo. Obviamente ustedes están aprendiendo en esta materia. Yo estoy pero convencidísimo de que la temática energética es cada vez más relevante a nivel mundial. Prueba de eso es la audiencia que hemos tenido en estas charlas. Cerca de 400 personas, y yo creo que hay muchas temáticas más por las cuales se puede conversar. Entonces, ir aprendiendo de educación energética les va a permitir enfrentar lo que es lo siguiente, que es la pobreza energética. Pobreza en conocimiento, pero pobreza en cómo uso la energía. O sea, el tener equipos de poco eficientes va a ser una constante a considerar en los hogares del futuro, de ahora hacia el futuro. Entonces, muy importante entender cuando uno cae en pobreza energética y cómo eso se empieza a transformar en un círculo vicioso que destruye, digamos, círculos, pequeñas industrias, pymes, etcétera, que es bastante silencioso, pero muy importante. Genera nuevos ingresos, ya sea por inyección de autoconsumo, libera, ¿no es cierto?, plata, pero también genera nuevos ingresos porque hay nuevos consultores, por ejemplo, que están haciendo proyectos de energías renovables, y eso es otro mercado, es un nuevo mercado que agrega valor. Hay
tú puedes contarme, yo creo que tenemos ya un universo importante de consultores que solo hacen proyectos de riego en renovables. Exactamente, y también con los años hemos visto también un aumento significativo de los consultores solo RNC que generan alianzas ya de bastante tiempo con los consultores de riego que no se han abierto ese nicho ya de manera ya más completa. Otra cosa que nadie sabe, cuando ustedes prenden la luz, ustedes consumen agua, indirectamente. En estos momentos esta oficina está iluminada, este computador está prendido, está todo encendido, el celular, eso está consumiendo agua. Porque para producir electricidad se requiere mucha agua. Entonces, ser consciente de eso hace que, chuta, estamos en el sector que es el riego, necesitamos mucha agua, estamos enfrentando la sequía, crisis climática. Apague la luz, consuma menos energía en su bomba de riego, porque cada kilowatt hora aproximadamente consume de 1 a 1,2 litros por cada kilowatt hora consumido. Entonces, importante ese dato para hacer conciencia y para que la cuenca también tenga más agua. Para cerrar, Sí, descarbonizar, es como un poco el mensaje número 8. Aportamos a la materia energética global del país a que se ocupen menos combustibles fósiles, entonces aporta también a la crisis climática global. Es como un mensaje más tradicional, pero es bueno que esté presente. Y algo que quiero destacar, antes de darte la palabra, Estián, insisto, sobre todo la cultura de agricultura más pequeña, para que no se abandone. Hoy en día creo que hay que ser muy consciente de, al implementar un proyecto de riego, que ojalá siempre o casi siempre sea con una medida de un salvador, como sería un proyecto renovable y eficiente, conjunto mejorado. hay otra cosa que es el punto número 10 que le vamos a comentar como ahora cerrando, que es aprender. La temática energética es de mucho interés para mucha gente y son nuevas oportunidades laborales, son nuevas oportunidades para hacer proyectos más interesantes, son nuevas oportunidades de ahorro energético. Y es por eso que este año contamos con una novedad que hemos tratado de impulsar desde el convenio, Sí. que es justamente la Expo Chile Agrícola 2024. ¿Qué diferencia tiene, Bastián, con todos los años anteriores? Bueno, tiene varias novedades, pero en lo que concierne al tema, a la temática energética, es por primera vez que la Expo Chile Agrícola trae la temática energética a nivel de empresas que ofrecen servicios en el agro exclusivas, que van a estar presentes en la feria en stand. Estas son, al menos hoy día tenemos confirmadas 7 empresas con diferentes soluciones, es decir, con una amplia variedad de servicios y productos que van a poder ser visitados y ustedes establecer contacto directo con ellos en la misma Expo Chile Agrícola el 9 y 10 de octubre en Los Valledor. Y van a haber más como actividades, charlas, no sé, ahí presentes en el programa. Sí, lo primero es que el programa ustedes ya lo pueden ver. Hay un programa de charlas presenciales y un programa de charla digital, virtual. Entonces, yo les quiero destacar algunas de ellas. Por ejemplo, hay un seminario Agua, Río y Energías Renovables, Desafíos y Oportunidades para la Agricultura de Chile. Eso es el día 9 de octubre. Va a ser en formato presencial y online. Es la apertura de este evento. En la inauguración por parte de la Comisión Nacional de Riego. Por otro lado, aparece la temática de los sistemas agrivoltaicos que va a relatar la Universidad de Chile. Eso es con un formato presencial, así que tienen la oportunidad de conocer directamente a los expertos que hoy día desarrollan esta temática en el país. Por otra parte, nuestros compañeros de INDAP van a dar una charla sobre cómo la energía en la pequeña agricultura, desafíos en la materia del nuevo Departamento de Agua, Riego y Energía que tiene instalado ya INDAP y por lo tanto más en la temática energética se instaura, porque eso corresponde en el mundo del riego como un elemento esencial para el desarrollo de los sistemas productivos, en esta institución muy importante para el país y ahí van a contar novedades al respecto. Tenemos también seminario Agua, Río y Energías Renovables, Desafíos y Oportunidades para la Agricultura de Chile. Celdas solares orgánicas en agricultura de la Universidad de las Américas. Interesante. Utilización de energías renovables en las zonas rurales de Japón. Yo recomiendo esa charla porque Japón tiene un desarrollo
bastante innovador y poco usual respecto a lo que se hace, sobre todo en el mundo occidental. Y está muy enfocado en lo que es la pequeña agricultura con tecnología de muy alta gama. Hay otros charlas por acá para que vean la variedad de temas que hay, transformando el paisaje energético, sistemas fotovoltaicos flotantes de la empresa Easy Floating, Energy Group. O sea, Si se fijan, quiero destacar, digamos, 5 charlas. ¿Por qué muchos de estos temas, flotantes, fotovoltaicos, hemos mencionado? También un poco para adelantarle lo que nosotros hemos estado armando en esta feria, que se va a tocar bastante en profundidad. Entonces, estamos preparando, haciendo conscientes de todo lo que se viene a futuro. justamente, estas son las charlas, algunas de las que mencionamos. ¿Por qué invertir en energías renovables? De Energy Group SPA, formato online. Tenemos efectos de la agrovoltaica en el microclima de cultivos hortícolas en la región metropolitana, para aquellos que son de la región, un tema específico ahí que pueden abordar. Un proyecto de bastante innovación. Un proyecto piloto de la fruticultura en la región de Ñuble. Aquellos agricultores que están en temas de cerezo, manzanos, etcétera, ahí tienen un ejemplo que se está aplicando en Biobío, perdón, en Ñuble. Y solo para cerrar, algo que se ha hecho, análisis legislativo, recomendaciones para políticas a partir de experiencias internacionales en temas de paneles fotovoltaicos combinados con agricultura y, por supuesto, cómo se puede ahorrar agua produciendo energía en la región de Coquimbo, también con la temática de agrovoltaica. Sebastián, la pregunta ahí, antes que mencionar. ¿Por qué, la comentaste, por qué es importante en este caso que vayan a esta feria los consultores, agricultores? Justamente, dentro de las novedades también es que para aquellos que son consultores y que están buscando oportunidades de negocio, y en este caso la temática energética, aquí les dejo la lista de empresas confirmadas hasta el momento que van a estar presentes en la feria y, por supuesto, con los cuales ustedes pueden establecer nexo directo, conversar, hablar de proyectos directamente. Es probable que haya incluso un encuentro como networking, en el cual van a poder estar en una forma más privada, probablemente, conversando directamente con estas empresas de proyectos específicos, de dónde están, en qué parte del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. A modo de resumen, Grundfos se especializa en motores de alta eficiencia y variadores de frecuencia, o sea, toda la temática de eficiencia energética. Energy Group hace proyectos de autoconsumo en general, de sistemas fotovoltaicos, hidroelectricidad y entiendo que otras tecnologías también desde el mundo de las renovables, pero combinado y potenciado con generación distribuida. En el caso de Alacaluf, son empresas que se han especializado en pequeños desarrollos en zonas remotas del país, aislados, pero entiendo que también tienen soluciones bien innovadoras que vienen desde lo internacional para traer, por ejemplo, para elevación de agua sin consumo de energía. Novedad. O-Energy, que ya también han innovado en el mundo del mercado eléctrico, pero también han hecho un acercamiento con desarrollo y un poco el mix agrícola generación, bastante interesante, y entiendo que van a tener sus charlas ahí para poder presentar. En el caso de Solarity, yo creo que es muy interesante también porque presenta una alternativa a lo que es a la ley de fomento al riego, que son los modelos ESCO, para el desarrollo de proyectos de autoconsumo en energías renovables, principalmente fotovoltaicos. Novedades ahí con el tema de los flotantes y otras cosas. Y Sunbelt, Gerson, ¿tú los conoces? No en detalle, así que no quiero Ya. arreglarme. Pero van a tener muchas de estas temáticas, Sky Club también ahí con soluciones, dice, servicios de energía solar. Así que muchas novedades, mucha cosa interesante que yo creo que se instaura desde ahora a futuro en el desarrollo de la Expo Chile Agrícola y por supuesto en la temática del agro, que es lo que hemos estado conversando durante este mes del Nexo. Así que, eso, estimado. Espero que haya sido de su agrado, hayan aprendido. Los temas nunca son tan simples, pero yo creo que lo que sí saben que van a pagar más aquí en adelante en la cuenta. Así que vemos algunas consultas en el chat, pero si quieren levanten la mano y las vamos conversando mejor. Sí, demos unos 5 minutos más, Gerson. Sí.
Pero tenemos una pregunta de Marcelo Díaz. Vamos con y la otra. Marcelo, por favor. Muchas gracias. Mira, esa es la pregunta, porque tenía otra pregunta aparte de esa. Y voy a partir por la otra. Vale, Marcelo. ¿Y a quién? Lo que pasa es que todos saben que es mucho más conveniente el on-grip, quizás en general, que el off-grip. Pero muchos consultores le hacen el quite por toda la tramitación que hace la distribuidora, toda la tramitación administrativa. De hecho, yo he ido a recepcionar proyectos donde el medidor bidireccional se lo terminan instalando meses después. ¿Cómo lo ven ustedes ese tema, todo ese tema burocrático, el tema administrativo, el tema de la distribución, ahora que se supone que se viene un boom de demanda, producto que la energía va a aumentar casi el 100%? O sea, desde mi punto de vista, es totalmente normal. De pasar de un mundo en el cual tú no tienes paneles en la casa a instalarlos en la casa, significa una revolución, significa enfrentar a la empresa distribuidora eléctrica, significa que los instaladores eléctricos se capaciten en ese tema y empiecen a desarrollarlo. Significa que el consultor de riego entienda que eso tiene un proceso, que el trámite es de 4, etc. Y significa que también tienen que aprender de que eso tiene que estar inscrito ante la SEC en una forma segura y de acuerdo a la norma chilena. Eso significa aprender, eso significa resistencia por muchos actores que siempre han tenido el dominio del mercado. Me refiero específicamente a las empresas de distribución eléctrica, que desde el principio no han querido que eso se incorpore en la actividad, en las casas de las personas, porque ellos nuevamente vienen de una cultura en la cual son ellos los que dominan el mercado eléctrico nacional junto con las empresas generadoras y la transmisión. Entonces, le estamos rompiendo el negocio para transformarlo en otra cosa y está surgiendo el nuevo actor que es en términos coloquiales se llama el prosumidor, que es el consumidor y el que produce energía a la vez, que viene siendo en este caso el agricultor, el ciudadano. Es normal que eso demore, es normal que haya aprendizaje, es normal que la gente no se saque el 7 a la primera. Entonces, en ese sentido, Marcelo, desde mi punto de vista, de aquí a un año más, eso va a ir, como tú bien decías, con el aumento en la demanda de instalación de este tipo de proyectos, los consultores, o sea, se van a pelear los eléctricos por tener clientes. Entonces eso va a generar un mejor servicio. Tú sabes, la competencia mejora el servicio y baja los costos. Eso hace que se libere esa traba, que se desarrolle ese mercado, que aparezcan más proyectos. Yo, en un tiempo más, yo creo que les vamos a hacer un video en la página de YouTube CNR para mostrar un poco a nivel nacional un recorrido de cómo se están instalando estos proyectos. Hoy día tenemos a la fecha, ¿cuántos proyectos con generación distribuida, Gerson? Identificado casi 800. 800 proyectos de riego que han pasado por CNR, que han hecho ese proceso que tú dices que es como difícil, engorroso, etc. Bueno, hay 800 casos que sí lo han hecho. Ahora, 800 casos que hoy día no tienen ningún problema con el alza de las tarifas. Sí, ahora ellos tienen plazos legales, estoy hablando de la distribuidora. ¿Y qué pasa si no lo cumplen? Pregunta general. Mira, hay una vía que la gente no conoce bien. Bueno, en términos, desde que se hace el T4, se hace un proceso que se llama notificación de conexión, que en el fondo se le avisa a la distribuidora que el proyecto está construido en norma, y en el fondo se da el tiempo para que hagan el cambio del medidor. Eso tiene un plazo de 15 días hábiles para que la empresa distribuidora vaya al terreno y haga el cambio por regulación. Si no lo cumplen, lo que uno debiese hacer, lo que la gente no hace, uno a través de la página de la SEC puede hacer reclamos ahí a la superintendencia, pero en particular ese reclamo, cuando son incumplimientos de plazo de netilling, la SEC lo toma más o menos rápido, lo toma directamente del área, digamos, respectiva como de net billing de la SEC. A diferencia de otros reclamos que es más complejos de suministro, que primero los toma el escribora, tiene 30 días para responder, y si no responden, recién los toma la SEC. En este caso son inmediatos. Entonces hay sugerencia, cualquier inconsistencia, incumplimiento que no es los 15 días hábiles, al tiro, dar un reclamo a la SEC y asociarlo a no cumplimiento de plazo, que eso está en la plataforma de ellos. Ahí, bueno, hay parcelas particulares, podemos juntarnos, te muestro ahí en la página, pero eso se puede hacer ahí en la página del SEC. Muchas gracias. Sumándonos a la otra consulta que tenía Marcelo, dice la variación tarifaria que presenta
que se presentó en las gráficas, ¿no es cierto? Sí. ¿Es un promedio regional? ¿Puede variar por provincia o comuna? Sí. O sea, justamente cada lugar de Chile tiene diferentes, en el territorio, tiene diferentes precios, diferentes tarifas. ¿Por qué? Porque la infraestructura eléctrica es más o menos densa y tiene más dificultad para llegar, por ejemplo, a la punta del cerro, más lejos. Hay sistemas, por ejemplo, San Pedro de Atacama, que funciona con petróleo, lo cual me parece una locura, ¿ya? Pero tenemos los parques nacionales que funcionan con petróleo, por poner ejemplos, pero todos los lugares, incluso en el mismo Santiago, el precio en Ñuñoa, el precio en La Reina, el precio en el mismo La Reina, pero al lado, en la periferia de La Reina, ya tiene otro precio porque toda la infraestructura que se traduce en potencia tiene otra componente, tiene otras inversiones y por lo tanto tiene otro precio. ¿Ya? Entonces cada lugar es diferente y lo que se presentó es simplemente un promedio. ¿El porcentaje entre monofásica y trifásica es lo mismo? Pregunta de ignorancia. ¿Es lo mismo? ¿Más o menos lo mismo? Monofásica, trifásica. El porcentaje de aumento. O sea, los aumentos en general van asociados a tarifas. El ser trifásico, monofásico, es un tema de cada infraestructura, pero siempre va asociado a eso, ya sea monofásico o trifásico, a una tarifa, Marcelo. Y lo que aumenta es la tarifa. Entonces, pero es un porcentaje similar. Sí, el mismo porcentaje. Sí, monofásico y trifásico, sí. La tarifa es lo que va cambiándote y la zona geográfica donde esté el proyecto como tal. Don Luis Fernández tiene la mano levantada. Don Luis, colega y amigo mío personal también, para que decir. Cuéntanos. Ya, hola, buenos días a todos que nos han saludado. Chiquillos, una consulta con respecto a la eficiencia de mantener a los agricultores involucrados con la agronomía propiamente tal, de mantenerlos vigentes. Hay muchos proyectos de los cuales a mí me ha tocado recepcionar en donde ya están conectados a la red o están con un generador, por lo cual ya tienen toda la superficie cubierta con las postulaciones de los riegos, donde no tienen más superficie para poder postular a un proyecto con tecnificación y con paneles fotovoltaicos. En varios casos me lo han planteado con respecto a cómo pueden ellos postular a proyectos de fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos, para cambiar el tema de conexión a la red o ya disminuir el uso del generador. En muchos casos que se están preocupados con obviamente el alza, el cual incrementa el costo de la producción y del trabajo y eso los va desmotivando para un proyecto futuro, a lo mejor considerarlo dentro de las bases de CNR o ver la forma de poder que ellos puedan postular solamente a sistemas fotovoltaicos. Muy buena pregunta, Luis. Y esto es como que me tiráis la pelota y yo te la chuteo de vuelta. ¿Por qué? Porque en la pregunta anterior de Marcelo yo mencioné que esto es una revolución, es un cambio. Que ha habido resistencia, sobre todo en las empresas eléctricas, para que los pequeños, como nosotros en nuestras casas, en el campo del agricultor, pongan este tipo de proyectos y se liberen de la cuenta de la tarifa eléctrica o paguen mucho menos en eso. Pasa lo mismo con CNR. Los proyectos de riego hay que entenderlos que necesitan no solo agua y tierra, necesitan también energía. Y en ese sentido, ¿por qué la pelota de vuelta? Es que donde el Departamento de Fomento tiene la responsabilidad de entender esa realidad y adecuarse, porque una necesidad que se está creando, sobre todo ahora con el alza de las tarifas, es que aquellos agricultores que ya fueron bonificados, que ya tienen su proyecto de riego, están regando, están con tierra, ¿no es cierto? Y todo, con cultivos de varios años, son ellos los que en estos momentos están sufriendo las inclemencias de las alzas de las tarifas o del precio del petróleo, porque postularon un proyecto con generador eléctrico y lo único que quieren es pasarse a renovable. ¿Y por qué quieren pasarse a renovable? La razón es obvia, porque vieron al amigo, al vecino, a alguien que tiene los paneles, que le funciona súper bien, que paga, por supuesto, considerablemente mucho menos plata por eso, haciendo lo mismo, regar. Entonces, ahí es donde la CNR, el Departamento de Fomento, debe modernizarse y hoy día tiene una oportunidad de oro, que es la nueva ley de riego y sus nuevos concursos. Es decir, debe modernizar los concursos para incorporar una necesidad nueva, que es actualizar la energización tradicional conectada a la red con generadores diésel para pasarlo a un sistema mucho más, entre comillas, eficiente o limpio, si quieres,
que son las energías renovables en cualquiera de sus formatos, aislado o conectado a la red. Pero de todas maneras debe ir por esa línea y quizá el camino es proyecto de innovación o desde ya mejora continua, que entiendo que va a ser un programa nuevo de la nueva ley. Entonces, todas esas consultas que tú mencionas que dices que son hartas, tú tienes que tirarlas a través de ley law y que le lleguen a Fomento, que le molesten, que digan, oye, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, para que hagan el cambio. Nosotros acá desde el Convenio de Energía impulsamos, tenemos reuniones, pero nosotros no somos agricultores, no tenemos el campo, no tenemos los problemas del campo. Es muy importante que el campo muestre su realidad, que el campo vaya a las oficinas regionales, que diga, oye, la cuestión del combustible, que la cuenta de la luz, que lo manifieste, que llore por eso y que CNR se adapte a esa situación. CNR ya se ha adaptado, como por ejemplo el programa de la pequeña agricultura. Lo puede volver a hacer. Así que yo tiro, por eso te digo, te tiro la pelota de vuelta, y es importante que tú, entre comillas, evangelices a esos agricultores para que se acerquen a las oficinas, se acerquen a CNR y lo manifiesten. Y de esa manera va a ser más sencillo hacer ese cambio. Complementando a Luis, yo creo el programa de pequeña agricultura, que es una, o sea, de mejora continua, que está en la renovación de la ley de riego, ese todavía le están dando forma, hay cierto como desconocimiento. Yo creo que esos proyectos que tú mencionas, Luis, de hacer recambio, ver la manera de cómo entre por esa vía. No sé si se logre, pero yo creo que por lo menos nosotros vamos a ir chicoteando ahí, pulsando ahí dentro de esa línea. O innovación. Además, Marcelo Martínez, ¿cuál es el precio de energía inyectada por sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, también subió en la misma proporción? Creo que Marcelo lo vio. Eso lo habíamos respondido. Pero en realidad, sí, el precio de la inyección sube, pero mira, la verdad lo que yo he visto más se ha mantenido. ¿En qué sentido? Más o menos cuando se estabilizó el precio de la energía para el consumo, lo que yo me acuerdo, de hecho me hizo mucho ruido en algunos momentos cuando me gustaba andar mirando las tarifas, los números, era que se mantenía el costo de la energía consumida, pero el precio de la inyección aumentaba. O sea, el precio era raro. Históricamente, antes del 2018, si uno mira la componente tarifaria, cargo fijo, todo, energía, por ejemplo, si la energía consumida, valía 60 pesos en valor neto, la inyección también valía 60 pesos. Ahora lo que uno pagaba como consumo, además le sumaba ahí el IVA. Entonces pagáis 60 pesos más el 19%. Pero la inyección era 60 pesos, sin IVA. Después del 2018, cuando se estabilizó el precio, mantuvieron más o menos los 60 pesos del consumo, pero la inyección se asoció al precio real de la energía. Lo que realmente dio valor, o sea, si la energía aumentó un 10%, el precio de inyección aumentaba al 76%, a 66 pesos. Y el precio de consumo se mantenía en 60 por la estabilización de los precios. Y eso siguió durante este tiempo. Y ya hoy en día, donde empezó a verse la realidad, ya el precio, digamos, de inyección está más, como que se ha ido manteniendo muy parecido a lo que siempre fue. Ya está más equiparado al precio real de hoy de la energía. Eso fue lo que fue pasando un poco en la historia. Creo que Marcelo no está, pero va a estar grabado. Igual, importante, y no lo olviden nunca, siempre va a subir el precio de la energía, al menos de aquí al 2035. Acuérdense que la deuda se proyectó al... No, pero para cerrar, la energía va a subir, el precio de la inyección va a subir en la misma proporción de hoy en día. Por lo tanto, cada vez es más interesante tener proyectos de autoconsumo en la casa o en el campo. Es más interesante, más rentable, se paga en menos tiempo. Y la última pregunta, Álvaro Quesada, el límite de 1,5 kilowatts que no se considera sobredimensionado para pequeños proyectos debería subir a 2 kilowatts como mínimo. Sí, es una opinión, puede ser. Eso tiene su fundamento técnico, no fue al azar y por el momento ha funcionado relativamente bien. Lo importante es entender que el esfuerzo de hacer un sistema fotovoltaico de un panel es lo mismo que hacer uno de 4 o 6 paneles, en términos de ingeniería y todo eso. Entonces,
no tiene sentido primero no tiene sentido poner un panel en una casa. Siempre, para que lo tengan claro, aquellos que quieren poner paneles en su casa tienen que poner del orden de 2,5 kilowatts, 3 kilowatts. Y con eso se liberan de la tarifa eléctrica hoy. Pero si ustedes empiezan a poner piscinas con bombas, ¿cómo se llaman estas cosas que tiene todo el mundo ahora? Los ¿Aire acondicionado? aire acondicionado, empiezan a ser más electrodependientes, empiezan a consumir más energía, obviamente van a requerir más energía. Y ahí la recomendación es que gestionen su energía, no necesitan invertir, necesitan saber cómo consumirlo. No. De hecho, quiero destacar algo que pasó muy desapercibido que mostré ahí en el caso del proyecto Riego, más sistema fotovoltaico. Si bien yo le hice un balance energético, ¿por qué yo seguí pagando, igual pagaba más de 100 lucas de tarifa? Claro, de casi 600, de 540 pagó a 100 y algo. Es porque quizá el balance energético no es la mejor herramienta para dimensionamiento. Para mí, la mejor herramienta es evaluar en términos de tarifa, para darle el peso al valor del kilowatt de autoconsumo, al valor del kilowatt hora de inyección, y eso compensarlo. Y probablemente eso haga que los proyectos usualmente crezcan. En vez de 2 kilos, en ese caso hubiese sido quizás 2,5. Pero para hacer eso, caso PT1 igual es simple y aún así no se maneja. Pero si te meten otro tipo de tarifa, las tarifas más grandes ya, como las que consideran la componente potencia, ya ese análisis es más complejo. Entonces, pedir eso en concurso y que lo hagan bien y que lo revisen bien también, no va a ser tan simple. Por eso, la forma, balance energético es la forma simple, que no responde a toda la solución, pero igual sirve. Bueno, estimados, muchas gracias por quedarse hasta el final, muchas gracias por escucharnos. Espero y yo entiendo que la temática energética ha sido de interés durante todas estas charlas, ciclo de 5 charlas que hemos inventado en el mes del Nexo. Y yo creo que va a ser una actividad que vamos a mantener año a año para que justo el mes antes del inicio de las actividades de riego de nuestro país y de la primavera, podamos traer y enriquecer el conocimiento de ustedes y, por supuesto, generar conversación en torno a nuevas temáticas que aborden el mundo de la energía que aplica al agro. Así que yo me despido sin más. Igual, Muchas gracias por su audiencia. le agradezco a todos y con esto damos fin a este ciclo y, por favor, hagan conciencia y mejoren y hagan más sostenible el riego para ustedes y para los agricultores con los que trabajan. Así que un abrazo para toda la distancia y los mejores ahí nos estamos viendo en otra actividad. Nos vemos por ahí. Que estén muy bien. Chao. Espera, Patricio levantó la mano. Espera. Patricio Larrale. A la mano. Gracias, chicos. Muy amable. Que esté muy bien. ¿No?